El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Contiene subtítulos de apoyo. Buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio de FECODE concebido para que ustedes en la tranquilidad de su hogar construyan su propia opinión. Hoy nuestro tema, el acuerdo definitivo, el acuerdo final entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC. El gobierno, el grupo negociador, llevó evidentemente luego un proceso democrático de llevar todas las sugerencias de quienes votaron por el no y ganaron en el plebiscito del 2 de octubre, todas estas recomendaciones a la mesa de conversaciones con las FARC, 40 días de un trabajo acucioso, y esta semana nos presentaron ya el acuerdo final, los ajustes específicos que se hicieron manteniendo la estructura, la columna vertebral que ya los colombianos conocíamos. Sin embargo, se escucharon todas las partes y estas sugerencias se llevaron a la mesa de negociaciones. ¿En qué se avanzó? ¿Cuáles son esos cambios, esas interpretaciones que no se tenían y se hicieron de manera clara y evidente en este acuerdo? Pues para hablar precisamente sobre este tema me acompaña en estudio el director de CODES, Marco Romero. Mil gracias por acompañarnos a esta hora. Mayra, buena tarde a todos los docentes de Colombia. Marco, antes de empezar esta semana, terminando, conocimos la información de un enfrentamiento entre unos guerrilleros que estaban por fuera de las zonas donde se están reuniendo en este momento, porque evidentemente luego el resultado del plebiscito del 2 pues no han podido llegar a las zonas de transición que han sido determinadas para el inicio, ya la ejecución de la implementación de los acuerdos. Estas confrontaciones, hay versiones por parte del gobierno, de las fuerzas militares, versiones por parte de las FARC, ¿ponen en riesgo el cese al fuego bilateral? Hechos como este son indicativos de que pueden darse situaciones complejas si este proceso se demora en un pantano durante mucho tiempo. Ya sabemos, el Frente Primero decidió que no entraba a la negociación. Luego en el Pacífico colombiano se han producido algunas disidencias y ahora se produce este tipo de hechos de enfrentamientos armados durante un cese del fuego. Y esto puede ser indicativo de que si no hay una solución pronta, puede haber, digamos, o multiplicarse estos hechos o puede darse, ojalá no ocurra esto, que un sector de FARC dice, si las condiciones que el Estado plantea son imposibles, la negociación carecería de sentido. Ojalá no ocurra eso. Creo que hasta ahora se ha mantenido una voluntad muy cerrada por parte de este grupo y una voluntad muy clara del presidente de avanzar en el acuerdo de paz y mantener el cese del fuego. Marco, antes de entrar en materia específicamente sobre esos ajustes del nuevo acuerdo, como lo ha llamado el gobierno nacional, el acuerdo definitivo con las FARC, vamos a hacer contacto con nuestra compañera Viviana Bello, quien nos hace una recopilación de las expresiones más importantes y las aclaraciones que hicieron los negociadores por parte del gobierno nacional en este proceso de paz. Viviana, adelante. Omaira, muy buenas tardes. El nuevo acuerdo para la terminación del conflicto armado fue presentado el pasado 12 de noviembre por las delegaciones conjuntas. Mire, la precisión y los detalles de las modificaciones que se realizaron, además de la inclusión de las propuestas del no, fue presentada por el jefe del equipo negociador, Humberto de la Calle. Yo diría que el elemento central, importante, que tiene que ver con las víctimas, fue el compromiso de las FARC durante los 180 días de dejación de armas de presentar un inventario completo de sus bienes con el destino de reparar las víctimas. Me parece que ese es un elemento fundamental que había sido reclamado por muchos sectores de la sociedad colombiana. En segundo lugar, tratamos el tema de la restricción de la libertad y allí hubo avances importantes, porque se hizo una enumeración mucho más precisa de los elementos que caracterizan esa restricción efectiva de la libertad. En primer lugar, se fijó un lugar donde van a ser cumplidas las sanciones restaurativas, un lugar del tamaño de una vereda. En segundo lugar, se estableció la necesidad de fijar una residencia para quienes estén cumpliendo con esa tarea de pagar sus sanciones.
Se robusteció el elemento monitoría. Una monitoría internacional nos estará diciendo periódicamente a los colombianos el cumplimiento de las sanciones, si ha sido efectivo, de qué manera se está cumpliendo. Tendremos información veraz de alguien ajeno a la controversia que nos dirá si están cumpliendo, si se están llevando a cabo los programas de reparación a las víctimas. Y por último, la necesidad de obtener autorización de esa institución de monitoreo para desplazarse fuera del lugar de cumplimiento en el caso de que sea necesario. No nos cansamos de decir que esta es una estructura para todos los responsables, no solo para las FARC. Todo aquel que pretenda obtener una decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz sobre la base de sanciones mayormente restaurativas de 5 a 8 años tiene que someterse a estos criterios que acabo de señalar. Hace falta que el presidente de la República, Juan Manuel Santos, pues diga por qué vía jurídica se va a refrendar este acuerdo de paz. Nosotros regresamos más adelante, Omaira. Viviana, muchas gracias. Una pausa y regresamos con más. ¿Qué es educación pública? La educación pública es un derecho fundamental y un bien común y es responsabilidad del Estado garantizar igualdad de oportunidades a sus ciudadanos. FECODE defiende una educación pública gratuita y financiada por el Estado y exige el freno de todas las formas de privatización y comercialización de este derecho fundamental. La educación no es una mercancía, es un derecho. Continuamos en estudio con Marco Romero, director de CODES, analizando los ajustes al acuerdo entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC. El acuerdo final, porque ya esperamos los colombianos entrar en el proceso de la implementación, de buscar el recurso, el mecanismo para que este salga avante. Y bueno, lo que está escrito en este acuerdo final, comencemos a ejecutarlo y a ver la transición, evidentemente la reducción de la violencia en nuestro país y acabar este conflicto de más de 52 años con la guerrilla más antigua de América Latina, las FARC. Marco, vamos a irnos punto por punto, algunos de los temas de mayor importancia, aunque consideramos que todos y cada uno marcan la pauta en la trascendencia y en el cambio de la historia de nuestro país. Hablemos de los ajustes en el tema de la elegibilidad política. Bueno, en el tema de elegibilidad política, el punto que no se logró negociar o que no se negoció en La Habana es que los dirigentes de las FARC pueden ir a la política, pero eso no los exime de la responsabilidad que tienen frente al sistema de justicia especial que se ha constituido. Se hicieron otros cambios o cambios importantes, por ejemplo, las circunscripciones especiales territoriales. Se plantea claramente que el partido que constituye a las FARC ya no va a participar de esas elecciones, lo cual quiere decir que esas elecciones quedan para fuerzas que no son ni los partidos tradicionales ni las FARC, sino probablemente las víctimas y movimientos sociales de la región que no están representados hoy en el Congreso. Esta es una figura importante. Yo soy, la verdad, un poco más radical. Yo hubiera preferido una Cámara territorial donde se le dé más representación a muchos territorios que están excluidos, porque la mitad de los departamentos de Colombia solo tiene el 20% de la representación en la Cámara y 0 en el Senado. Esto es una inequidad inaceptable, pero bueno, así está. Pero bueno, hay unas curules, entonces ya las FARC no puede participar de esas elecciones de curules transitorias. Se reducen curules de las que se habían concedido inicialmente, pero hay que explicarle a la sociedad que estas curules que se habían entregado, primero no eran decisivas, no le daban una mayoría determinante a las FARC para nada en el Congreso, era más la posibilidad de que tuvieran vocería, una vocería para ayudar a que se conviertan en un partido político. Es que aquí hay que desestructurar la guerra en todos los niveles y empezar a crear condiciones de una sociedad democrática. Esto que está pasando con la guerrilla es lo que hay que hacer con la mentalidad de mucha gente que está enamorada de la guerra. ¿Cómo desmontamos una cultura política de guerra y creando una cultura democrática? En el caso de las FARC, la idea es ver cómo se desmonta esta estructura armada y se convierte en un partido político. O sea que el éxito de la paz es que efectivamente las FARC se convierte en un partido político exitoso, digamos que juega en el escenario de la política nacional y que haya en el escenario político fuerzas y la extrema derecha, la izquierda, el centro, tengan una oportunidad de expresarse por vía democrática, porque cuando eso no ocurre, se animan guerras. Recordemos, por ejemplo, que durante el Frente Nacional
ni siquiera querían que la ANAPO o el MRL participaran en las elecciones. Entonces, ese tipo de restricciones, o recordemos que el M-19 surgió de un tremendo fraude. Entonces, realmente, tener una democracia restringida por usar la categoría de López Miquelsen no es un buen negocio, y eso ya está aprobado desde la época del Frente Nacional. Entonces, hay que hacer la transición a la política, y se aceptan ajustes, recortes, que se recortará un presupuesto que se le iba a dar al partido político de las FARC. Es que en Colombia se dan, el Estado financia a todos los partidos políticos. Si uno hace una encuesta en la carrera décima y le dice a la gente, ¿usted está de acuerdo que le den un peso a un partido político? Estoy seguro que la mayoría dice que no. Pero yo creo que democráticamente es mejor que la política la financie el Estado a que se financie por debajo de la mesa con grandes intereses legales o ilegales. Como suele suceder. Entonces creo que también hay que hacer mucha pedagogía en ese sentido. Aceptan una reducción significativa de los recursos que se habían pactado para la configuración de ese partido político. Entonces hay ajustes en distintos planos, recortes, pero no se negocia que las FARC va al juego político. Justicia transicional. En justicia transicional se mantiene el esquema de un tribunal especial. Se recogen algunas propuestas de la Corte Suprema de Justicia, como que no habrá jueces internacionales, pero que los jueces internacionales podrían entrar por vía de ejercicios de amicus curiae. Es decir, que ¿Como asesores? Como asesores, como que el tribunal puede demandar que el concurso de expertos internacionales para determinados temas. Se establece una articulación con la rama judicial en el sentido de que la Corte Constitucional eventualmente puede fallar tutelas contra decisiones del tribunal, a pesar de que el tribunal tiene primera y segunda instancia. Se refinan unas garantías y se establece una articulación, y se establece un límite de tiempo que es comprensible, pero que probablemente será prorrogado, porque si miramos las experiencias de la Ley de Justicia y Paso de restitución de tierras, la cantidad de crímenes que se han cometido en Colombia es tan grande que no creo que la van a despachar rápidamente. ¿Máximo 15 años? Se habla de 10 años con prórroga. Prorrogables, sí. ¿Cuál es la ventaja de esto? ¿Cuál es la preocupación de las Cortes? Que en un país que lleva 50 años de guerra, nos quedemos pues en ese tema. si la justicia especial es la que se va a encargar de investigar lo que ha pasado, casi que le toca investigar todo. Porque pues hay demasiadas cosas que son conexas a una situación de guerra. Entonces, por ejemplo, incluso una víctima podría decir que por ser victimizado le tocó volverse delincuente en Bogotá, lo atraparon robando algo, y dice pues que es la miseria que lo llevó en la guerra la que lo llevó a la nueva situación, y la ausencia de una respuesta del Estado, y entonces eventualmente podría argumentar conexidad. Todo ese tipo de debate. Entonces, creo que está bien que se pongan límites, pero que dejen abierta la puerta de una prórroga, porque pues, pensemos el tema de restitución de tierras. ¿Cuánto ha costado crear la jurisdicción especial, consolidarla? Y los resultados todavía son muy pocos comparado con el objetivo, que es restituir las tierras despojadas o abandonadas, que son varios millones de hectáreas. Frente a las penas, ¿se especifica el lugar, el tiempo? ¿Hay como una cronología? ¿Es más evidente, más visible? ¿Cómo se va a dar específicamente el tema de las sanciones? Frente a las penas hay una consideración que hay que hacer, en el sentido de que primero son penas para todo el mundo, para todos los que concurran, no solo para las FARC. Es que hay ciertos sectores que simplemente focalizan y llevan a la opinión a hablar solo de las FARC. No, aquí van a concurrir muchos, digamos, personas que han cometido crímenes graves. Para todos vale la misma regla. Es decir, que el que colabore, digámoslo, decididamente a esclarecer la verdad y a asegurar la reparación de las víctimas, va a tener un tratamiento penitenciario especial. Que son condenas que determinan los jueces. Estas condenas no están pactadas, hay unos criterios en el acuerdo, pero son los jueces los que determinan qué tan grande es la zona, qué tipo de sistema de vigilancia tiene, qué tipo de movilidad tiene y qué tipo de tareas van a desarrollar estas personas. No es mala idea que eventualmente, por ejemplo, las FARC o otros sectores que han cometido crímenes y daños graves dediquen buena parte de su trabajo a reparar esos daños. Eso no está mal, con un país que tiene todo destruido. Entonces, realmente ahí hay una filosofía que, digámoslo así, precisa mucho más este tema de la restricción de la libertad, pero se mantiene el criterio de que los primeros 5 años, de que el que más colabore no va a tener una cárcel de, digamos, de esas cárceles de Colombia que son de escuelas de delincuencia, ¿cierto? Recordemos que la Corte Constitucional declaró hace un año el estado de cosas inconstitucional de cárcel, porque ni caben los detenidos, ni tienen garantías de ningún tipo, etcétera. Y entonces no es ese el escenario ideal, pero se pacta entonces mantener la estructura, pero ajustando, precisando mucho más las condiciones de restricción de libertad. Volvemos con nuestra compañera Viviana Bello y más reacciones precisamente sobre este acuerdo final. Viviana.
Un acuerdo que por supuesto despierta reacciones en los sectores políticos, desde la Alianza Verde Claudia López, pues quien apoya y respalda esta decisión conjunta de los negociadores, y también desde el Partido Liberal Horacio Serpa, quien habla de los retos que enfrenta entonces ahora este nuevo acuerdo de paz. Lo que se hizo era lo que correspondía, un proceso de diálogo con todo el país, de escuchar las preocupaciones del no. Se hizo un proceso de renegociación serio, genuino. Yo creo que el gobierno y las FARC hicieron realmente un esfuerzo genuino por incorporar las preocupaciones del no. En 56 de los 57 temas planteados por el no hubo modificaciones sustanciales. El único tema del que no hubo modificaciones sustanciales fue en participación política. Yo entiendo que eso le cause frustración a algunos, pero la verdad es que aquí tenemos que entender que este no es un pulso de poder entre políticos, este es un pulso de país, acabar una guerra y construir paz. Creo que hubo bastantes y edificantes modificaciones. Ahora, ¿qué hay que hacer? Poner en ejecución el acuerdo, ya eso no se puede dilatar más. Este acuerdo, como también lo dijo el doctor de la Calle, es definitivo y creo que así lo entendemos una mayoría grande de colombianos. Es importante mencionar que la integración total de los textos del Acuerdo de La Habana se encuentra colgado en la página www.mesadeconversaciones.com.co. Una nueva pausa y volvemos en Contrastes. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de FECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. La privatización de la educación pública se disfraza de diferentes formas. Es responsabilidad del gobierno garantizar un acceso equitativo e incluyente para todos los niños, niñas y jóvenes a una educación pública gratuita y financiada por el Estado. FECODE rechaza la comercialización y privatización de la educación pública en el país, porque la educación no es una mercancía, es un derecho. Ustedes recuerdan que durante varias semanas después del pasado 2 de octubre pues se vinieron reuniendo los promotores del no con los delegados del gobierno nacional para extender sus propuestas. Estas fueron incluidas, sin embargo, desde el Centro Democrático pues aún se continúa diciendo que en su totalidad el texto no fue modificado. Hablamos con Jaime Amin, congresista del Centro Democrático. Vale la pena que el Estado colombiano se ahorre 300.000 millones de pesos de lo que sería una nueva refrendación, otro plebiscito, siempre y cuando en el acuerdo nacional confluyan, validando cada parte, cada cápite de los acuerdos, tanto los del sí como los del no. Mire, otro de los hombres claves que estuvo en esta renegociación fue el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, quien nos habló sobre los cambios estructurales en materia de reforma agraria, de justicia y también de participación en política que se dieron en este nuevo acuerdo. Bueno, hay algunos que son de precisión, como lo decía, por ejemplo, en el primer capítulo, el capítulo agrario, algunos conceptos se han puesto de una manera mucho más explícita, por ejemplo, la relación que hay entre el modelo agroindustrial y el modelo de economía campesina, el respeto de la propiedad privada rural, las instancias que se crean en el acuerdo, cómo van a operar. En el acuerdo de participación política ha habido algunas modificaciones también. Ha quedado más claro que en las zonas donde se va a aplicar la circunscripción especial electoral solamente podrán participar las comunidades, los movimientos que sean de esos sitios del país. En el acuerdo sobre lucha contra el narcotráfico se ha precisado mucho más el concepto de la sustitución y su compatibilidad con algunas formas de erradicación de los cultivos ilícitos por parte del Estado. Ha habido una gran modificación del capítulo de justicia en términos de que se han endurecido las sanciones para las personas que hagan parte de este sistema de justicia transicional. También se han creado algunos puentes hacia la justicia ordinaria colombiana. La invitación para que ustedes consulten nuestras redes sociales y también la página www.fecode.edu.co. Feliz tarde.
Viviana, muchas gracias a usted, a sus invitados y a ese escenario de claridad, pero también democrático, de presentar diferentes visiones de quienes hoy en el país, en el Congreso de la República, pues van a tener la potestad. Es una posibilidad de que ahí se determine el paso y la viabilidad de este acuerdo final entre las FARC y el gobierno nacional. Marco, quedan dos temas bien importantes, el de la participación de la comunidad internacional en este proceso de paz con las FARC, el bloque de constitucionalidad y el tema del narcotráfico. Bueno, entre otros, ¿no? Porque por supuesto. Sí, hay muchos temas que están en juego y el tema de la refrendación, toda esta discusión. Bueno, rápidamente, ya el acuerdo no será, digamos, incluido en la Constitución en su totalidad a través del sistema de bloque de constitucionalidad. ¿Qué es el bloque de constitucionalidad? La Constitución colombiana establece, en un avance muy importante del año 91, que todos los tratados internacionales de derechos humanos y de derecho internacional humanitario que suscriba el Estado colombiano forman parte de la Constitución. Esta es una manera muy importante de recoger toda digamos, la normatividad internacional de derechos humanos y apropiarla por parte del Estado. Por eso es que a veces hay casos que van al sistema interamericano, a las Naciones Unidas, etcétera, al Tribunal Penal Internacional, porque Colombia ha dado ese paso. Hay países que no tienen ese modelo, entonces cada tratado toca ver un poco cómo se logra hacer cumplir dentro del país. Ese es el primer punto. El segundo punto, frente al tema del narcotráfico, las FARC se compromete ya digamos hay un compromiso muy de antigua data. Recordemos que hay todo un acuerdo sobre el tema. El acuerdo sobre drogas dice que el Estado colombiano no debe concentrar su atención en perseguir al campesino, sino al narcotraficante. Que si se quiere perseguir realmente el narcotráfico, a veces hay que mirar más hacia el sector financiero, digamos, donde fraudulentamente a veces los delincuentes meten su dinero, que perseguir al campesino en San José del Guaviare, por decirlo de esa manera, que habrá una política pública más de control de daños en el consumo y que de algún modo se buscará un gran plan de sustitución de cultivos que esta vez tiene la oportunidad de ser exitoso porque muchos de los planes digamos, alternativos de desarrollo que se han hecho frente al tema de drogas han fracasado en el pasado inmediato. Ahora existe una muy buena oportunidad porque hay un acuerdo de desarrollo rural, es decir, que si hay tierras, que si hay inversiones, que si hay garantías, un acuerdo de sustitución puede ser exitoso, porque a la gente hay que darle una alternativa. Si no hay una alternativa económica, social para muchas regiones que han estado muy ligadas a estas economías, los deja simplemente en la miseria. Entonces aquí hay la posibilidad de encadenar el acuerdo agrario con el acuerdo rural y lo nuevo ahora con los ajustes es que las FARC se compromete a, digamos, entregar mucha más información sobre lo que conoce de redes y de la estructura del narcotráfico que ellos conocen. Y en el tema internacional hay avances muy importantes, pero que no son nuevos, sino que se ajustan, pero que se mantienen del acuerdo anterior. El acuerdo de paz pacta que la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se va a mantener en Colombia por 3 años y se puede prorrogar su presencia. Pide una segunda misión de verificación internacional para ya no la misión de cese del fuego y dejación de armas, que es la primera que está operando, que se solicitó al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sino una segunda misión que se pide a la Asamblea General para acompañar todo el proceso de transición de las FARC a la política, es decir, para que no ocurra una masacre como la Unión Patriótica, por decirlo más concretamente. Y por otro lado, para acompañar todas las garantías para la población y para movimientos sociales y políticos en la transición. Entonces vamos a tener otra misión internacional. ¿Qué quiere decir esto? Que se está buscando blindar el acuerdo desde una perspectiva de derechos humanos. Entonces son medidas muy importantes del acuerdo que por ahora no están en el primer plano, pero que van a ser decisivas para su implementación. Marco, viene la implementación, la refrendación. ¿Cuáles son los caminos a seguir? Porque se especula muchísimo si será el Congreso de la República. Esta semana también, a finales de la semana, lo dijo el presidente de la República, que el camino sería a través del Congreso de la República. Hay otros quienes dicen que podría ser a través de asambleas, que se haría un nuevo plebiscito, los cabildos. ¿Cuál es el camino más viable para sacar avante este acuerdo? Muy rápidamente, no todos los acuerdos de paz se refrendan, esa es una decisión de las mesas de diálogo. Y hay acuerdos refrendados que van bien, y hay acuerdos refrendados que van mal, y hay acuerdos sin refrendación que salen bien y otros que salen mal. Esa es una tipología que hizo el maestro Rodrigo Primi en un análisis muy sofisticado de cómo ha operado la refrendación en conflictos, digamos, que se resuelven por vía negociada. En Colombia se pactó una refrendación y ya se hizo.
de conformidad con la agenda de la mesa de diálogo, ya se hizo una refrendación. Y obviamente viene el debate por la sentencia de la Corte frente al mecanismo de la vía rápida, del fast track, que el fast track quedó condicionado, es decir, que si se quiere utilizar la vía rápida se requería una refrendación en el sentido originario de la sentencia de la Corte, pero la Corte dice que el presidente puede implementar el acuerdo a través de otras facultades que el Estado y la ley le da. Entonces, en la mesa, ¿qué se pacta? Se pacta que la refrendación se puede hacer a través de un conjunto de mecanismos. No, el acuerdo no dice más. Dice a través del Congreso, a través de los cabildos abiertos, a través de un referendo, un plebiscito, es decir, que deja abierta una gama muy grande y de algún modo el presidente va a tener que tomar la decisión, concertarla con las FARC en la mesa sobre cuál es el mecanismo concreto que se va a adoptar, pero esto seguramente lo harán una vez se conozca la jurisprudencia de la Corte sobre temas de demandas que incluso los uribistas interpusieron en su momento sobre este mecanismo de el vínculo entre refrendación y fast track. Ahora, que haya refrendación del Congreso en esta segunda oportunidad es una opción legítima, me parece a mí. En Estados Unidos cualquier refrendación de un acuerdo se habría hecho a través del Congreso. En Colombia hay más desconfianza para el Congreso, pero los señores del no nos pueden decir ahora que desconfían del Congreso donde están, pues, o van a renunciar, o cuál es la discusión, no se sabe. A veces dicen que el Congreso es el escenario ideal pues, de la democracia y a veces dicen que es el desastre. Bueno, vamos a ver qué pasa. Puede ser el Congreso, puede ser los cabildos, hay fórmulas que se van a buscar, pero lo que la opinión pública debe saber es que la refrendación es un acto político, pero que con la refrendación no quedan incluidos los acuerdos en la Constitución y la ley, sino que esto tiene que desarrollarse a través de reformas constitucionales y legales que va a hacer el Congreso. Por ejemplo, el 2 de octubre con la votación, si hubiera ganado el sí, eso no quiere decir que todos los temas del acuerdo quedaban incluidos en la Constitución y la ley. Se pasaba a la etapa en la cual el Congreso tiene que decir. Entonces, de todas maneras, el Congreso es el que va a tener que desarrollar normativamente el acuerdo. Entonces no veo, digamos, en este momento si el Congreso tiene la voluntad de desarrollar el acuerdo, pues que sea el que haga la refrendación podría ser una medida consistente. Pero bueno, ese es un tema que depende de la mesa, pero por ahora se ha ampliado el espectro de las posibilidades de la refrendación, incluyendo esa. ¿Es falso, Marco, lo que están diciendo los del no, que manifiestan que no debe ser el Congreso, sino que debe ser toda la ciudadanía en un escenario democrático? Ahora sí quiere que sea la ciudadanía la que participe de manera abierta, a una sabienda de los costos y demás que todo esto acarrea evidentemente para el país. Bueno, ellos seguramente piensan que el plebiscito va a tener el mismo resultado si se hace otra vez como se hizo el 2 de octubre. Yo creo que no, porque hemos tenido movilizaciones sociales muy importantes, porque ya no vamos a tener temas como el de la ideología de género y estas cosas que movilizaron tanta gente, porque tenemos las iglesias respaldando el acuerdo de paz. Yo espero que la doctora Marta Lucía Ramírez, que fue clave en el pasado para decir que no había que acabar el proceso de paz, como decía el doctor Oscar Iván Zuluaga, sino ajustarlo, ella al fin del día se incline por el tema de la paz. Creo que el expresidente Pastrana hizo esfuerzos muy grandes en otra época por sacar la paz adelante. Es decir, aquí hay sectores que pueden dar un respaldo al acuerdo de paz en los términos nuevos y ya hay otros que lo han dado. Entonces, por decirlo de algún modo, hoy por hoy la balanza está a favor del acuerdo de paz. Entonces, ese es el escenario en el cual se mediría eventualmente un nuevo plebiscito. Pero pues que nos digan de una vez, yo no puedo ser congresista y decir que el Congreso es un desastre, ¿cierto? Es decir, que es un mecanismo ilegítimo. El Congreso es uno de los mecanismos, el Congreso ha hecho reformas a la Constitución, el Congreso tiene la potestad de reformar la Constitución, el presidente Uribe lo sabe muy bien. Entonces, está bien que el Congreso pueda reformar la Constitución, pero no va a avalar un acuerdo. Bueno, díganos cuál es la perspectiva que tienen sobre el Congreso, porque son congresistas renegando del Congreso. Marco, mil gracias por esta clase pedagógica específicamente sobre los ajustes, porque eso fue lo que hubo en este nuevo proceso con las FARC y el gobierno nacional, ajustes específicos al acuerdo con este grupo insurgente. El camino lo sabrá el presidente, el gobierno nacional, cómo viene la implementación de este acuerdo final. Lo que sí queremos los colombianos que es que se saque avante este tema, se acabe la violencia, la confrontación con este grupo insurgente y empecemos a abordar otros temas también de trascendencia para el desarrollo y el progreso de nuestro país. Marco, mil gracias nuevamente por acompañarnos. Bien, mil gracias a ti y buen día para todas y todos. Nos reencontramos el próximo domingo en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Feliz resto de día.